Grabando. ¿Dudas, comentarios hasta acá de lo que vimos la sesión anterior? Ahí vienen más, ahí vienen más. Ahora este libro, ahora ya entraron. Así ya. Nada más que se activen los micrófonos. Bueno, entonces, dudas, comentarios hasta acá, opiniones, dudas, opiniones. Bueno, no chequé el chat, o alguien había escrito algo en el chat. Si alguien escribió algo en el chat en la sesión anterior, me dicen, porfa, porque no lo chequé antes de irnos. Entonces, si alguien escribió algo, diga o, bueno, vuélvalo a escribir. Entonces, dudas, comentarios, opiniones hasta acá. Bueno, entonces, en lo que lo dicen, bueno, este es el libro, se me olvidó decir. Se llama El cerebro del mundo, de Adrián Salvucci. Eso fue un libro que se escribió por el año 2000, a principios del 2000. Entonces, sí, es un libro que empezó a tocar los temas de actualidad, ya se veían venir. Entonces sí, ya se estaba implementando todo esto que dije la sesión anterior. Entonces, este, voy a ver si lo comparto en el grupo y si lo quiere me manda mensaje. Voy a ver si lo vamos a... Como es nada más de esta clase que lo voy a exponer, voy a ver si lo comparto. Pero si lo quieren, pues me mandan mensaje. Sí es un libro que es acorde a su edad, ¿sí? Sí lo pueden entender. Hay palabras quizás que no entiendan, pero si no, pues me dicen. Entonces, empecemos. Sí, por eso lo enseño en clase, para que yo lo explique, porque hay muchos términos que quizás no se entiendan, o palabras, o frases. Bueno, dice acá, los tiempos que corren nos confrontan con cambios profundos en las estructuras sociales, públicas y privadas. Las públicas tienen que ver con el gobierno y las privadas con las empresas, ¿sí? Las públicas también tienen que ver con la sociedad en general, ¿sí? Entonces, conforme sí cambian los tiempos, sí es inevitable que cambie un poco la forma de pensar, pero no en todo. Como lo expliqué en la sesión anterior, muchas cosas son impuestas, ¿sí? Son forzadas. Dice acá, en el sector privado, esto lo comprobamos si se compara la manera en que las empresas se organizaban en 1999, que en poco, quizás nada, se asemeja a como lo hacían las empresas en 1949 o aún en 1969. Y efectivamente así es. La forma en que se manejan las empresas ahora es muy distinto. Entonces, aquí sí, el cambio en las tecnologías, porque en el cambio en las empresas tiene que ver con las tecnologías, ¿no? Tan solo ahora que estamos en clases en línea, tan solo. Entonces, la tecnología inevitablemente lleva a un cambio en la sociedad. Entonces, eso es lo que se vive actualmente. Espérame, una de sus compañeras, aquí, ¿no? Ahora, entonces, efectivamente, la tecnología también tiene mucho que ver. Inevitablemente cambia la sociedad. Tan solo, miren, ¿no? Como una referencia, este, por ejemplo, hace 500 años, no, hace 500 años, si les habláramos a las personas de una fuerza o de una señal que se puede emitir a distancia, hace 500 años no lo hubieran entendido. Pero actualmente ya todos lo comprenden que hay fuerzas o señales que se emiten a distancia. Es parte incluso de la cultura general, que hay incluso fuerzas de la naturaleza que se aplican a distancia. Entonces,
y que actualmente pues lo conocemos que son las señales, ¿no? Bueno, las señales no son fuerzas, son ondas, pero sí, también hay fuerzas como la electromagnética o la fuerza, sí, gravitacional. Incluso miren, actualmente ustedes en bachillerato, bueno, no lo vi, pero ustedes saben que la gravedad, no, creo sí lo dije rápidamente, en peso lo expliqué, este, que es una fuerza, ¿no? A distancia que aplica la Tierra a los objetos. Hace 500 años quizás no se hubiera entendido cómo es que una fuerza se puede aplicar a distancia, pero como actualmente tenemos estas señales que de internet y de mensajes y todo eso que son a distancia, pues nos es posible, nos es fácil de entender que existen fuerzas que se aplican a distancia, como la gravedad, la gravitacional. Entonces, todo esto influye, todas estas tecnologías influyen en la manera de pensar, en la manera de razonar. Incluso la ciencia se puede entender mejor ahora con la tecnología. Como les digo, este entendimiento de fuerzas a distancia o de, bueno, cosas, ¿no? Que se pueden aplicar a distancia. Incluso actualmente nos es posible, ¿no? Es parte de nuestro pensamiento. Bueno, dudas, comentarios. O incluso de tener información compacta, ¿no? Cosas compactas, como en un USB, tener mucha información o cosas compactas. Incluso ya es parte de la cultura general, ¿no? ¿Dudas, comentarios? Hasta acá. ¿Algo que quieran complementar o u opiniones? Bueno, sigamos. Luego dice, en los asuntos públicos, es decir, el gobierno, la sociedad, este fenómeno resulta aún más agudo, ya que los cambios que afectan al Estado, bueno, aquí se refiere completamente al gobierno, sus instituciones y sus funciones básicas y la manera en que se administra el poder han sufrido transmutaciones y trastornos verdaderamente revolucionarios. Aún igual, las tecnologías afectan en la manera en que se maneja el gobierno. El gobierno debe estar consciente de que no toda, bueno, al menos en México, no todas las personas tienen acceso a estas tecnologías y no todas las personas entienden las tecnologías. Entonces, por eso es que, digo, no se debería implementar lo que es un dinero electrónico. Digo, no es como Estados Unidos, que ya la mayoría de la gente tenía acceso a la tecnología o a un modo de vida más elevado. Y es por eso que muchos ocupan lo que es la tarjeta de crédito, ¿no? Desde los noventas. Pero en México no, es distinto. Entonces luego quieren implementar lo que es el dinero electrónico, pero pues no toda la gente pues puede acceder a ello. Bueno, después dice, esto es lo importante, miren. Bueno, todo es importante, pero esta es como que ya aplicado más a la actualidad. Bueno, también esto. Dice, ocurre, sin embargo, que mientras los avances tecnológicos en las comunicaciones, la informática y los procesos productivos se suceden con vertiginosa rapidez, los cambios psicológicos que debieran acompañarlos, al menos entre los segmentos dirigentes, evolucionan más dificultosa y lentamente, lo que abre una enorme y peligrosa brecha entre las tecnologías con las que se administra el mundo y la visión política con la que se pretende comprender e interpretar su actual y futuro desarrollo. Miren, ¿qué significa esto? Quizás no se entienda. A ver, vamos a seguir para que se entienda. Aquí lo explica inmediatamente. Miren, es así como, aunque el mundo de hoy poco se parece al de hace 30 años, y así es, ¿no? Ustedes ya desde chiquitos ya saben lo que es un celular touch, un celular que pues se toca la pantalla, ¿no? Con el dedo. Pero yo cuando era niño, digo, no soy tan grande, pero sí, cuando era niño, hace 20 años, este, no había esos celulares, eran los primeros. Incluso eran de pestaña, eran unos antiguitos, no eran de tocar la pantalla, no eran touch. Entonces sí, el mundo no es igual tan solo hace 20 o 30 años. Es muy distinto. Ahora sí que
más bien, no es que ahora sí, sino más bien, sí, las generaciones, los cambios generacionales cada vez son más rápidos. Por ejemplo, no es lo mismo una generación de hace 10 años con la actual. Entonces, realmente, los cambios son muy rápidos. E incluso, incluso de 5 años se puede decir, los cambios son muy rápidos. Ah, bueno, entonces, sigamos. Incluso la manera de divertirse, incluso los videojuegos han cambiado. Entonces, no es lo mismo la forma en que un niño ahora ve un videojuego, por ejemplo, a yo, que era hace 20 años. O alguien hace 30 años, en los 80, para nada. Ah, bueno, entonces, ¿dudas, comentarios hasta acá? Ah, bueno, y estos cambios en la tecnología deben, como dice, bueno, según el autor, deben ir acompañados con cambios psicológicos o cambios en la mente. ¿A qué se refiere? Bueno, no es que se contradiga. Si habla de un pensamiento único, no es que se contradiga. Miren, a esto se refiere. Ya lo va a explicar. Miren, vamos a ver, vamos a seguir. El mundo, pues sí, no se parece a hace 30 años. La mayoría de la gente, bueno, vamos a seguir. Dice, es así, como, aunque el mundo de hoy poco se parece al de 30 años, la mayoría de la gente, sin embargo, sigue interpretándolo según paradigmas correspondientes a décadas, acaso siglos pasados. ¿Qué significa esto? Miren, que aunque actualmente muchos, quizás no de su generación, pero sí de la mía, incluso adultos, incluso adultos de 40 o 50 años, ya les tocó este cambio tecnológico. Incluso en los años 80 ya había un cambio tecnológico increíble en la medicina, en todos los ámbitos, en las comunicaciones, el teléfono, la computadora. Entonces, a pesar de que hemos avanzado tecnológicamente, no, sin embargo, no se ha avanzado en la forma de interpretar el mundo, como dice acá. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere esto? Que la gente, sin embargo, no interpreta el mundo como debiera ser. Se refiere a que actualmente la gente sigue aplicando criterios de hace 100 o 200 años. Es decir, la gente quiere seguir aplicando los criterios de la reforma, digamos, de las leyes de reforma, cuando eso fue hace 150 años. La gente quiere seguir hablando con las palabras de la Revolución Mexicana, cuando eso fue hace 100 años o ya 110 años. La gente quiere seguir hablando o aplicando criterios o pensamientos de hace 100 o 150 años, 200 años, o incluso más con la Revolución Francesa. Hay personas ya adultas que siguen hablando de la Revolución Francesa y querer aplicar esos criterios completamente al 100% a la actualidad. Miren, hay cosas que se pudieran aplicar, pero no al 100%. Se debe adaptar a la época actual. Sí, se debe adaptar. Entonces, a eso se refiere este autor. Aunque hemos avanzado tecnológicamente a pasos agigantados, el pensamiento, o bueno, los criterios no han cambiado. Se sigue queriendo aplicar criterios de la Revolución Francesa, criterios de la Reforma, de las leyes de reforma o criterios de la Revolución Mexicana. O se habla, ahorita lo va a decir el autor, ahorita lo va a decir inmediatamente, que se habla de la democracia actualmente en México, y eso pasa hoy en día, 2023, se habla de la democracia como si se hablara de la democracia hace en la Revolución Mexicana. Es decir, las mismas palabras que se ocupan actualmente son las que se ocupaban hace 110 años, lo cual es un error. Los tiempos cambian y también deben cambiar ese tipo de, pues sí, de corrientes como la democracia, como el gobierno. Aún así, siguen queriendo aplicar lo mismo que de hace 100 o 150 años. ¿Sí se entiende o más o menos? Digo, la idea del autor y la idea que yo les estoy expresando. Es decir, no se debe aplicar los conceptos de democracia, de gobierno, no se deben aplicar lo mismo que hace 100 años. Se debe adaptar a la época actual. La democracia se debe adaptar a la época actual. El gobierno la forma de gobernar a la gente se debe adaptar a la época actual. ¿Sí? No se debe aplicar lo mismo
que de hace muchos siglos o muchos años. ¿Sí se entiende? O más o menos. Bueno, me dijo que el internet es estable. Ah, bueno, en resumen, digo, por si se cortó, porque me acaba de mandar un mensaje de que el internet me es inestable. Ah, bueno, el punto es, se refiere al autor a que lo que es la democracia se debe modificar a la época actual, al 2023. Digo, este libro fue hecho en el año 2000, pero digo, actualmente al año 2023. La democracia, lo que es la política, se debe adaptar a los tiempos actuales. Es un error de este gobierno y de los gobiernos anteriores querer aplicar una democracia o un gobierno de hace 100 años con criterios de la reforma, de las leyes de reforma o criterios de la Revolución Mexicana. ¿Sí se entiende? O de la independencia, incluso, de la independencia. Entonces, es un error. El cambio tecnológico actualmente no va acompañado, como dice el autor, con un cambio en la forma de ver el mundo. No, no va acompañado con eso. ¿Sí se entiende? O más o menos. Bueno, dudas, comentarios, opiniones hasta acá sobre esta idea. Dudas, opiniones. Ah, bueno, entonces sigamos. Aquí lo va a decir inmediatamente el autor. Dice, ahí nos quedamos, que en los asuntos políticos, sociales y aún en los económicos, es como si en la era de las computadoras realizáramos nuestros cálculos de la actualidad y previsiones para el futuro utilizando un antiguo ábaco. Es decir, la forma en que se quiere manejar a la sociedad, las ideologías son de hace 100 o 50 años. Entonces, realmente es como dice acá, haciendo una comparación. Si queremos aplicar en el gobierno o en la sociedad esos conceptos de democracia de hace 100 años, es como si con la era de las computadoras actual quisiéramos seguir aplicando un abaco. Bueno, ¿qué es un abaco? Creo que ustedes ya ni lo conocieron. Un abaco es una cosita que se le enseñaba a los niños para contar, que tenía bolitas para que contaran unidades, decenas, centenas. ¿Les tocó? ¿Les tocó el abaco o ya no? ¿Conocen aquí lo que es el abaco? Bueno, son 10 bolitas porque eran unidades, decenas, centenas. ¿Conocieron lo que fue el abaco? A ver, díganme o escriban al chat, nada más para que yo me dé una idea. ¿Conocieron el abaco? Ah, bueno, entonces, si no conocieron el abaco, bueno, imagínense. Igual, tan solo de este libro que fue hecho en el año 2000, cambia para alguien que lo lee, digo alguien de su edad que lo lee actualmente, porque no conocieron el abaco. Entonces, imagínense a que también cambia la forma de escribir. También es un poco una limitante, pero bueno, hay que adaptarlo para todas las personas. Entonces, imagínense, tan solo alguien de su edad ya no conoce el abaco, ya no entendería lo que es el abaco. Bueno, que con el internet ya se puede buscar. También esa limitante se borra con el internet, porque ya pueden buscar en internet, en el Google, qué es un abaco, y ya les sale lo que es un abaco. Entonces, sí, también en parte no es una limitante. La tecnología nos da un alcance para la información increíble. Incluso, miren, yo agregaría, digo, como este autor ya, incluso ya ha hecho otros libros que estoy seguro que pondría esas ideas actuales. Sigue vivo el autor, sigue vivo. Yo agregaría de que, ay, espérame, se me fue, yo tenía la idea, ay, espérame. Bueno, pues sigo en lo que se me regresa la idea. Bueno, a ver, espérame. Ah, ya me acordé, algo de las ideologías. Ay, se me fue, era una idea muy buena, pero bueno, se me fue. Bueno, la próxima vez la digo rápido antes de que se me vaya. Bueno, sigamos. A diario aplicamos tecnologías de los albores del siglo XXI para comunicarnos, para trasladarnos, para administrar nuestra vida y efectivamente eso es actualmente ustedes, ¿no? Y nos sentimos perfectamente cómodos y a gusto con ello. Pero ni bien
intentamos interpretar los fenómenos políticos y sociales de nuestros días de manera insensible y automática, pareciera que nos retraemos a pautas y los mitos políticos de los siglos XVIII y XIX. Es lo que les digo. Cuando se trata de la sociedad, de la política, se quieren aplicar criterios de hace siglos. No se quieren aplicar criterios modificados o aplicados a la actualidad, sino cosas que funcionaron hace siglos. Imagínense, es como si miren, para que vean la analogía, es como si una tecnología de estos siglos se quisiera aplicar a la actualidad. Pues no funciona. Miren, si las tecnologías de estos años, de estos siglos, se quisieran aplicar a la actualidad, pues no funcionarían, no funcionarían. Entonces, igual con los criterios políticos y sociales, no se aplicarían, no funcionan. Y quizás por eso estamos, una de las razones de por qué no funcionan las políticas, quizás es ignorancia de los gobernantes, digo, de los anteriores y un poco del actual. Digo, porque esto también, los anteriores también tenían ese sesgo de querer aplicar criterios políticos sociales de siglos que no, de ya muy atrasados. Entonces, quizás por eso también erraban. Entonces, y un poco actualmente, poco, también he hecho cosas buenas. Este, entonces, sí, las cosas cambian. También, bueno, igual se dice de la religión que se debe actualizar. Bueno, en el caso de la religión es de que, bueno, se tiene verdades que no cambian, que son verdades tanto siglos atrás cuando se enseñó como actual. Las cosas que se cambiarían es la forma en que se comunica, como ya actualmente todas las religiones ya tienen sus páginas de internet en ese aspecto, incluso sus canales de YouTube. Entonces, en ese aspecto es el cambio, en la forma en que se comunica ese mensaje. O también incluso en la Biblia decía que no se debe guardar la comida para un día, la comida anterior. Pero es que antes, hace siglos, hace milenios, no existían refrigeradores. Entonces, por eso era un consejo para evitar enfermedades. No guardar la comida anterior porque pues se va a echar a perder. Y sobre todo que donde se creó bueno, la religión cristiana, era en el desierto, ¿no? En un clima desértico. Entonces, obviamente, la comida se iba a echar a perder rápidamente. Entonces, pero actualmente ya tenemos refrigeradores. Entonces ya podemos guardar la comida del día anterior. Entonces, en ese aspecto, en el caso de la religión, es que se actualiza en ese aspecto del mundo, digamos. Nada más, pero en las verdades que dice, es así, no. En el caso de la religión, no. Esas son verdades que se aplican durante siglos y milenios. ¿Sí? Es así, no se actualizan. Las verdades como amar a tu prójimo, bueno, y muchas otras cosas que vienen. Bueno, un padre o alguien que estudie la Biblia ahí les puede explicar. Las cuestiones eso, como la comida de que se guarda, eso sí, se puede actualizar porque ya tenemos refrigeradores. Es como dice acá, con la tecnología es que podemos saber qué es lo que se puede aplicar a la actualidad. Como la tecnología del refrigerador, pues ya nos permite guardar la comida del día anterior, ¿no? Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Bueno, incluso las religiones ya tienen sus canales. Bueno, antes eran canales de televisión. Ahora ya, bueno, ya son los canales de internet, ¿no? Los de YouTube, páginas de internet, redes sociales, etcétera. En ese aspecto es cuando se dice que se debe actualizar, no en otras cosas. Bueno, entonces digo, porque tanto hay cosas que siguen siendo ciertas, indudablemente. Por ejemplo, que está mal matar, pues eso es, esa verdad, pues perdura por milenios, ¿no? Eso está mal. Digo, hay cosas que sí, que son verdades inamovibles, que funcionan tanto hace milenios como dentro de milenios posteriores. Igual la ciencia, hay leyes de la ciencia que se aplicaron tanto hace miles de años como actualmente, o leyes matemáticas, ¿no? Entonces, hay que saber, eso sí, hay que estudiar mucho, hay que saber, darse cuenta qué cosas no cambian, no deben cambiar, como qué cosas sí, qué criterios sí deben cambiar, ¿sí? Hay que saber diferenciar. Eso es una tarea, pues, ardua de estudiar, de tener un criterio bien fijo, bien firme, de no ser tanto influido por una ideología, para saber, ¿no? Qué cosa es verdad, tanto hace milenios como actualmente, como en milenios posteriores.
Hay cosas que sí, que no cambian. Bueno, dudas, comentarios. Bueno, entonces, vamos a seguir. Incluso acá dice, seguimos pensando que el dólar, el euro, la libra o el yen son monedas sujetas a las voluntades de los gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido o el Japón. Cuando en rigor de verdad, y esto se aplica al peso mexicano, esto se aplica completamente al peso. El valor del dólar y de todas las monedas se decide en los directorios de los grandes bancos y empresas de Wall Street o durante la noche al otro lado del planeta. Bueno, ya no en Tokio, sino ahora en China. Este libro, como les digo, fue hecho en los años, en el 2000. Todavía Japón era una potencia, pues sí, de desarrollo, ¿no? Digo, lo sigue siendo, pero ahora ya China le superó. Entonces, ahora diríamos que en vez de Tokio, China. En política, a su vez, seguimos haciendo de cuenta que el Estado-nación moderno, nacido en los siglos XVIII y XIX, digo, en la independencia o en la revolución, sigue siendo la máxima instancia para el ejercicio del poder. Creemos que solo basta con que un territorio determinado se dibuje en un mapa, con que el conjunto de personas que viven en él hicen una bandera, porten un escudo y nombren autoridades ejecutivas y legislativas para ocupar bancas congresales, sillones judiciales y tronos presidenciales y ministeriales, para que como por arte de magia tengamos con ello una nación soberana, un Estado cuya maquinaria pública se encuentre lista para detentar y ejercer el poder político. Es decir, miren, hay otras instancias de poder. Ustedes ya lo habrán oído, quizás es una idea, ¿no? Ya cultural en el pensamiento, que hay otros grupos que ejercen influencia sobre los países. Y esto se los he platicado a quienes han tenido clases conmigo desde ecología. Bueno, creo que aquí todos son alumnos nuevos. Entonces, sí, yo les he platicado a los alumnos que hay otras instancias de poder que influyen en los países. Tan solo, bueno, sé que esto suena un poco quizás loco, conspiranoico, pero pónganse a pensar, si empresas como ExxonMobil o petroleras o empresas del aborto o empresas otra, o de otro tipo, gana, o de Walmart, por ejemplo, de vender productos, de vender ahí insumos, como Walmart y otras empresas, si esas empresas ganan más, tienen más dinero que un país entero, pues pueden llegar a influir. Realmente esas empresas como las petroleras, las de abasto como Walmart, las empresas incluso aborteras, ganan más que un país, ganan más que, por ejemplo, México, que lo que reúne México en sus impuestos, de lo que le llamamos las arcas públicas, el presupuesto de un país. Ya saben, ¿no? Lo que es un presupuesto, lo que tiene el gobierno para gastar en el país. Si hay empresas que tienen mucho más dinero que el presupuesto que México, pues pueden influir en el país, indudablemente. Si se habla de que el narco con su dinero influye en el gobierno, pues imagínense estas empresas que tienen mucho más dinero que el narco. El aborto es más que el narco, tiene más dinero que el narco. Y Walmart y las petroleras. Imagínense que tienen más dinero, pues ¿qué van a hacer en un país? Pueden influir. Pueden comprar voluntades, lo que le llamamos corrupción. Entonces pueden sobornar, pueden dar dinero. Entonces sí, por eso es este, que sí, que hay que tomar en cuenta es este otro poder, ¿no? Que puede llegar a influir en un país. Es el poder del dinero, ¿no? Y también, bueno, en el caso, otro tipo de poderes, por ejemplo, la violencia también. ¿No? Entonces sí, hay más poderes que solo el Estado, y es lo que dice este autor. No basta con que hicemos una bandera, con que se porte el escudo y se nombren presidentes, diputados, y jueces, no es suficiente para que tengamos una nación soberana. Hay otros poderes de los cuales debemos estar advertidos. Bueno, dudas, comentarios hasta acá.
Digo, esto que les digo, todo está comprobado. Si quieren, busquen en internet. Pónganle el dinero del aborto. No sé cuánto es por las empresas de aborto. Van a ver que es mucho más que el narco. Y bueno, y ni se diga de las petroleras o las de insumos, ¿no? Entonces van a ver que sí es una riqueza muy grande, más que la de un país. Ah, bueno, dudas, comentarios hasta acá. Ah, bueno, ¿y cómo creemos que sí estamos en un país, en un país soberano? Aquí lo dice el autor inmediatamente. El aceite con que pretendemos lubricar los engranajes de esta maquinaria antediluviana lo denominamos democracia. Con lo que, esa es la idea bueno, que inicial, con lo que, abrazados a una fórmula política inventada por intelectuales del siglo XVIII, de hace 200, 300 años, dogmatizada. ¿Qué significa dogmatizada? Que es irrefutable. Si alguien dice algo que sale un poquito de la democracia, es de lo peor, es un criminal, como dije hace rato en la primera sesión. Si alguien se atreve a, ¿cómo se dice? A decir algo distinto a lo que es la doctrina de la democracia, decir algo distinto, es un criminal de lo peor. Debe ser arrestado o incluso desterrado del país si alguien dice algo en contra de la democracia. Por eso a eso se refiere con dogmatizada. Por los imperialismos del siglo XIX y estandarizada por la tecnocracia, perdón, tecnocracia supranacional del siglo XX. Hacemos de cuenta que con ello resulta suficiente para que la voluntad de las mayorías rija los destinos de una nación. Ahí está, como que con suficiente, con ir a votar o con decir la palabra democracia, es suficiente como para que nos tomen en cuenta, como que es una fórmula mágica, como es un acto de fe, realmente, es un acto de fe, que con que digamos la palabra democracia o que nos la digan en la televisión, en el internet, con que vayamos a votar, como que es una fórmula mágica, un acto de fe, como que con eso es suficiente para que nos tomen en cuenta a las mayorías. Pero no es así, realmente es un acto de fe, no es verdaderamente eficiente. Este modelo se ha impuesto como norma obligatoria en todos los estados del planeta, como la condición, como la condición sine qua non, que debe cumplirse si cada pueblo se propone integrar el concierto de las naciones. Condicio sine qua non significa condición sin la cual no. Es decir, que es la condición necesaria y suficiente, como dice acá, para que un pueblo o un país se integre en el concierto de las naciones. En las Naciones Unidas, en las naciones civilizadas, digámoslo así, en las civilizaciones progresistas, digámoslo así, etcétera, como que es la condición, ¿no? Actualmente no solamente le meteríamos la democracia, le meteríamos lo que es el feminismo, la ideología de género, el aborto, todo eso, ¿no? Es la condición para que un pueblo sea, según, civilizado, ¿no? Para que un pueblo sea civilizado, progresista, debe tener todo eso, según, supuestamente. Democracia, feminismo, aborto, ideología de género, etcétera. Es la condición sin la cual no, un país no es progresista, civilizado o parte del siglo XXI, ¿no? Entonces, eso es lo que, pues, la idea, ¿no? De este autor y también la idea que yo les quiero expresar. Es el estado actual.